Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase para Análisis 1. En la clase de hoy vamos a discutir un tema muy importante para el cálculo de integrales, que es lo que se conoce con el nombre del teorema de cambio de variables. Una versión del teorema de cambio de variables muy elemental, ustedes la han visto en su curso del ciclo básico y lo llamaban con un nombre distinto, lo llamaban el método de sustitución para el cálculo de primitivas. Pero quiero ponerlo en contexto, repasar eso primero, ponerlo en contexto de qué es un cambio de variables. El método de sustitución en el fondo es un cambio de variables en dimensión 1, y después ver cómo eso lo podemos extender a dimensiones más altas. Hoy lo vamos a hacer en R2, más adelante en R3. El antecedente que ustedes tienen del teorema de cambio de variables que vieron en el ciclo básico es lo que llamaron el método de sustitución. Entonces vamos a repasar qué era eso. El método de sustitución, esencialmente ustedes lo usaban para el cálculo de primitivas. ¿Y de qué manera lo usaban? Decían, bueno, si ustedes quieren calcular la primitiva de una cierta función f evaluada en otra función g de x, pero resulta que justo aparece acá multiplicada la derivada g' de x, y quieren hallar la primitiva de esta función, entonces el método de sustitución lo que consistía era lo siguiente. Ustedes toman esta función g de x, y esta función g de x la llaman una nueva variable. Digamos, pongámosle la letra u. Mi nueva variable u. Entonces, ustedes hacían este esquemita que dicen, bueno, u es g de x. Si derivamos, me queda que u' diferencial de u, o u' es igual a g' de x. Y esto, uno decía, bueno, ¿qué es u'? U', esto es du dividido dx, que esto es g' de x, de donde du es g' de x. Entonces, este g' de x pasaba a ser su diferencial de u. Entonces decían, bueno, muy bien, esto coincide con el cálculo de la primitiva de f respecto de esta nueva variable u diferencial de u. Es una versión, si quieren, la versión integral de lo que es la regla de la cadena para las derivadas de funciones. Esto era una cosa medio esquemática que ustedes hacían y bueno, ya han comprobado la eficacia de eso cuando ustedes quieren calcular una primitiva. Esto se aplica en muchos contextos, aunque no esté exactamente g', uno lo puede adaptar, es un método bastante flexible y muy eficiente para el cálculo de primitivas. Entonces ustedes calculaban primitivas de esto. Ahora, cuando uno tiene una integral definida, si yo tengo una integral definida, ¿qué es lo que pasaba? Si yo quiero calcular la integral entre, digamos, un c y un d de f de g de x por g' de x, entonces lo que tenían cuando hacían el método de sustitución, bueno, ustedes decían, bueno, esto pasarle igual a la integral, aplico mi mismo cambio de variable, sustitución de ahí, a f de u. Y bueno, pero ahora ustedes podrían hacer dos caminos. Un camino es, bueno, directamente hago todo el paso, calculo la primitiva, vuelvo a la variable original y ahí aplico barro. Pero otro camino es directamente, una vez que hice el cambio de variables, reemplazo los límites de integración. ¿Qué es lo que uno hacía? Digo, bueno, acá esta integral estoy diciendo que la variable x se mueve desde x igual a c hasta x igual a d. Entonces yo digo, bueno, para la variable u, si u es g de x, ¿qué pasa cuando x vale c? Bueno, cuando x vale c, u vale g de c. Entonces mi variable u arranca en g de c, y cuando termina x en d, la variable u vale g de d. Entonces tenemos esta nueva fórmula. Una forma de empezar el método de sustitución es, yo cambio mi variable, tengo una nueva variable u, y lo que cambié también es el dominio de integración. Este cambio de variables me da un nuevo dominio de integración.
Bueno, este lo podemos llamar A y este es B. Entonces uno puede reinterpretar o reescribir el método de sustitución como si yo tengo el integral entre A y B de f de u diferencial de u. Esto coincide con la integral entre C y D de f de g de x por g' de x. ¿Está bien? Entonces, esta nueva variable cumple dos roles. Primero, uno lo aplicaba para simplificar un poco el cálculo de la primitiva, pero al mismo tiempo lo que hace es modifica el dominio de integración. Veamos un ejemplo para ilustrar esto, el cambio de dominio de integración. El ejemplo, bueno, calculemos la integral entre 0 y 1 de e a la 1 menos x cuadrado por menos 2x diferencial de x. Muy bien. Entonces, cuando uno tiene esto, acá esta es una de las integrales típicas que usaban para el cálculo de primitivas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Esta es mi función g de x, que es lo que vamos a llamar u. Entonces uno escribe u igual a 1 menos x cuadrado. Diferencial de u va a ser la derivada de esto, que es menos 2x diferencial de x, que es justo lo que tengo acá. Entonces este término es diferencial de u. Entonces esta integral pasa a ser la integral de e a la u de u, que es una primitiva mucho más simple. Pero lo que me dice esta fórmula, pensando también como un cambio de sustitución, pero en integrales definidas, es qué pasa con la variable u. Si x recorre el intervalo 0, 1, ¿qué nuevo intervalo recorre la variable u? Bueno, entonces cuando x vale 0, u vale 1. Y cuando x vale 1, u vale 0. Bueno, lo está recorriendo al revés, eso no es grave, eso no nos está afectando porque yo sé que acá lo que puedo hacer es dar vuelta el orden de los intervalos de integración, el orden de los límites de integración, y lo único que tengo que hacer es poner un signo menos acá. O puedo aplicar barro directamente, así desarreglado, da lo mismo. Pero hagámoslo que quede un poco mejor. Esto es igual a menos la integral entre 0 y 1 de e a la u de u. Y ahora, bueno, una primitiva de e a la u es e a la u. Entonces esto me va a quedar menos e a la 1 menos e a la 0, que es 1 menos e. ¿Está bien? Bueno, la gran diferencia cuando uno pasa a R2, o digamos así, el gran motivo por hacer una sustitución en dimensión 1, pasa por encontrar una nueva expresión donde el cálculo de la primitiva sea más fácil, más evidente. Ese es el objetivo que uno toma acá. Cuando yo acá elijo hacer esta sustitución, llamar u a 1 menos x cuadrado, lo que estoy buscando es que en la nueva variable, la función a la cual yo le tengo que calcular la primitiva, tenga una expresión muy simple. Entonces, si bien filosóficamente ahora vamos a ver la extensión a dimensión 2, que es lo mismo, el objetivo, lo que va a estar detrás de esto, lo que va a motivar a hacer el cambio de variables en dimensión 2, no va a ser que el cálculo de primitiva sea más simple, sino que va a ser que las regiones sean descritas de una manera más simple. Voy a ver si ahora con lo que viene aclaro un poco lo que acabo de decir. Entonces, ¿cómo se extiende a R2? Entonces, el tema en R2 es el siguiente ahora. Nosotros tenemos en R2, acá tengo X, tengo Y. Y tengo acá una región de integración, que vamos a llamar D. Esta es mi región de integración D. Y lo que uno quiere hacer es busco calcular la integral doble sobre D de f diferencial de área.
que vamos a escribirlo de esta manera, la integral doble sobre d de f de x de y, para enfatizar de que la variable, estoy mirando esto con las variables cartesianas, en los ejes cartesianos. Y no me voy a ahora mi problema no va a estar centrado en el cálculo de la primitiva de f, porque vamos a asumir que la primitiva de f es algo simple, que lo podemos hacer después cuando hagamos integrales iteradas, eso es algo que vamos a poder resolver. El problema va a estar, como ustedes ya han estado viendo en los ejercicios que hicieron, en que muchas veces la descripción del dominio puede ser algo bastante tortuoso. Pueden quedar fórmulas, inclusive para dominios simples, por ejemplo, para un círculo. Quedan expresiones donde aparece la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, cosas por el estilo, donde las fórmulas hacen que después empiece cada vez a aumentar la complejidad de los cálculos. Entonces la idea acá en el cambio de variables es buscar hacer una sustitución es unas nuevas variables, u y b, pero el objetivo va a estar entonces es que en esas nuevas variables la descripción del dominio sea lo más sencilla posible. ¿Se entiende? En dimensión 1, cuando uno buscaba esa nueva variable, el objetivo era que la primitiva sea lo más simple posible. Ahora en dimensión 2, el objetivo no tiene nada que ver con la primitiva, sino pasa porque la descripción del dominio sea lo más simple posible, porque la descripción del dominio es lo que estropea las cuentas en dimensión 2. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice, bueno, tengo acá estas nuevas coordenadas, u y b, y yo voy a buscar que en estas nuevas coordenadas u y b, este dominio D tenga una descripción muy elemental. Tan elemental que, por ejemplo, si tengo suerte, va a ser un rectángulo. Entonces vamos a asumir que tuve suerte. Y tengo este rectangulito. Este dominio vamos a llamarlo D estrella. Entonces, lo que voy a estar asumiendo es que yo tenía un dominio en coordenadas cartesianas, D, que tiene una descripción compleja, y yo digo, voy a elegir un nuevo sistema de coordenadas, no x, y, sino un nuevo sistema de coordenadas u y b, y cuando yo quiera describir el dominio D en el nuevo sistema de coordenadas, la descripción es muy simple. Vamos a poner un ejemplito, un ejemplo muy sencillo. Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora para ilustrar esta situación que les estaba comentando. Entonces el ejemplo, que es uno de los ejemplos más importantes, es el de las coordenadas polares. Entonces pongamos acá coordenadas polares, ejemplo, coordenadas polares. Bueno, estas son coordenadas que ya hemos visto desde el principio de la materia, es algo que es bien conocido por todos. Voy a recordar muy brevemente la definición. En la definición de coordenadas polares, uno tiene en el plano cartesiano, los ejes cartesianos x, y, tiene acá un punto. Este punto va a tener su coordenada x y su coordenada y. Y entonces lo que uno busca es describirlo mediante otras dos coordenadas. En el caso de las coordenadas polares, lo que uno hace es lo siguiente, mira el vector que inicia en el origen de coordenadas y termina en el punto de x, y ahí para ese vector toma estas dos cantidades. La primera cantidad que toma es este ángulo θ, y la segunda cantidad que toma es la longitud del vector, que la llamamos r. Entonces las coordenadas son r y θ. Hay una relación entre las coordenadas x y r θ que ya hemos estudiado, que es que x es r coseno θ y que y es r seno θ. Y estas variables tienen un rango donde r es un número que siempre es mayor o igual a 0. Y el ángulo θ, bueno, arranca en 0, que sería cuando estoy sobre el semieje positivo de las x, y cuando pego toda la vuelta llego hasta el ángulo 2π. Entonces θ está entre 0 y 2π. Muy bien, entonces esto recuerdo por las dudas de refrescar cómo son las coordenadas polares. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a dar una región ahora que en coordenadas cartesianas su descripción vamos a ver que no es tan sencilla, mientras que en coordenadas polares va a tener una descripción muy simple. Entonces,
La región es una región muy conocida por todos, tampoco es una región muy compleja. Este es mis ejes cartesianos, x, y. Y vamos a tomar la semicircunferencia de centro en el origen y de radio 2. Entonces esto va a ser esta figura, este es 2, este es menos 2, este es igual a 2. Esta es mi región D. ¿Qué descripción tiene esta región D en coordenadas cartesianas? Bueno, esta región D en coordenadas cartesianas se describe como, bueno, que sea la semicircunferencia superior es que I tiene que ser mayor o igual a 0, y después tiene que verificar la ecuación de la circunferencia, que ya la hemos estudiado un montón, que es x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Esas son las ecuaciones que definen esta región. Ahora, si yo quiero dar una descripción de esta región para usarla como región de integración, tengo que describirla como una región de tipo 1 o de tipo 2. En este caso, lo más cómodo es dar una descripción como región de tipo 1, es decir, x entre qué valores se mueve y entre cuál es el techo y cuál es el piso. Entonces, si la describo como región de tipo 1, esto me va a quedar. Tengo que decir x entre dos números. Bueno, menos 2, menor o igual que x, menor o igual que 2. Y cuando decimos y, bueno, y es positiva, porque estoy mirando la semicircunferencia superior. Y el techo es la ecuación del círculo. Entonces, acá despejo el y. Me queda la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. No es que fue muy compleja de obtener la descripción de esta región como región de tipo 1, pero ustedes ya han experimentado con los cálculos de primitivas en la guía de ejercicios, en las clases anteriores, y vieron que si yo tengo que integrar en esta región, bueno, me va a quedar en un límite de integración esta expresión, la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, y cuando empiecen con sus cálculos le van a quedar expresiones que no son nada agradables, que son bastante complicadas después de resolver. Entonces, vamos a ver ahora que si describo esta región pero usando coordenadas polares, la descripción se trivializa enormemente. Entonces, acá voy a poner mis nuevas coordenadas, que son las coordenadas polares. Bueno, qué ejes R y qué ejes θ es a gusto de cada uno. Yo voy a poner R primero acá abajo y θ acá arriba. Y si grafico en R θ, digo, ¿qué restricciones en R y θ me determinan esa misma circunferencia? Bueno, los vectores que están acá, todos los puntos que están ahí, se caracterizan, su radio se caracteriza por ser menor o igual a 2. Entonces voy de 0 a 2. Bueno, entonces ya tenemos limitado el R y ahora tenemos que ver la limitación del θ. Y bueno, ¿qué significa estar en la semicircunferencia superior? Bueno, eso es lo que limita el θ, porque el 0,2pi es lo que permite pegar toda la vuelta. Y acá estoy tomando solo media vuelta. Entonces, tomar solo media vuelta, los ángulos son hasta pi. Entonces, por acá está pi. Entonces, mi región en coordenadas rθ, pasan a ser esta región de estrella, donde esta región de estrella, ¿qué es? Es R entre 0 y 2 y θ entre 0 y pi. Donde ya, fíjense, tenemos dos extremos de integración numéricos. Entonces, en este tipo de regiones, la descripción, obtener buenas coordenadas para obtener descripciones simples de tus dominios, evidentemente va a ser una ayuda muy grande para el cálculo de integración. Tratemos de entender un poco más matemáticamente ahora qué hicimos cuando miramos este cambio de coordenadas. ¿Qué es mirar un cambio de coordenadas matemáticamente? Bueno, eso fue, para nosotros, voy a buscar otro color, dar esta relación. Dar una relación donde x e y, yo tengo una fórmula en términos de mis nuevas coordenadas. Es decir, a las coordenadas cartesianas originales yo las puedo describir en términos de mis nuevos pares de coordenadas. ¿Eso qué es? Es tener una función que dadas rθ me dice quién es x y quién es y. Esa es una función que viene de acá para acá. Parte del plano rθ
y me devuelve algo en el plano xy. Eso es tener mi cambio de coordenadas. Esta función vamos a llamarla así, con esta letra psi mayúscula griega. Entonces esta es una función que toma coordenadas nuevas y me devuelve mis coordenadas originales. Entonces si volvemos ahora al cambio de coordenadas abstracto, entonces en general en este marco abstracto siempre uno tiene las coordenadas originales, son xy, mis coordenadas cartesianas, pero mi cambio de coordenadas son unas coordenadas en general abstractas que las llamamos v. En este ejemplo concreto eran las coordenadas polares, pero acá podrían ser cualquier par de coordenadas. Entonces lo que uno buscó, se pudo construir de alguna manera ingeniosa, es estas nuevas coordenadas u y v, donde la región D se describe como este conjunto de estrellas que es un rectangulito, algo muy sencillo. Y lo que necesita tener es quién es la función que relaciona unas coordenadas con otras. Es decir, tengo que tener acá mi transformación psi, que es la función que me dice, dados u y v, quiénes son x, y. Entonces, esta transformación psi es una función de u y v, y cuando yo aplico u y v, me devuelve x, y. Esta es una forma de decir que x es x de v y que y es y de v. Son funciones, las coordenadas cartesianas x, y, son funciones de las nuevas coordenadas u y v. Como teníamos acá, en este caso, x es función de r tita, y es función de r tita. ¿Está bien? Bueno, pero si volvemos acá, ¿nuestro problema cuál es? Nuestro problema es que quería calcular esta integral. ¿Cómo calculo la integral en la región D respecto de las coordenadas cartesianas? Bueno, uno dice, está bien, pero si esta región D tenía esta forma que no la puedo describir en coordenadas cartesianas, y en las coordenadas u y v tiene esta forma tan bonita, un rectángulo, entonces yo de alguna manera quiero esta integral, calcularla, pero en términos ahora de du dv. Porque acá voy a estar integrando en mi nueva región de estrella, que es mi región sencilla. Bueno, ¿qué es lo que hay que poner acá para que el cálculo me dé lo mismo? Bueno, entonces esta es nuestra situación. Tenemos un dominio D en nuestro plano eje cartesiano xy. Nosotros tenemos una función definida en ese conjunto y quiero calcular la integral de esta función diferencial de área, que ahora en vez de diferencial de área voy a poner de x de y para enfatizar que acá estoy calculando en las coordenadas cartesianas. También esto lo podríamos anotar de esta manera, pero me parece que es excesivo, que es diferencial de área xy, que es el diferencial de área en las variables xy. Pero yo voy a preferir usar la notación que está acá arriba. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el problema para hacer este cálculo? El problema es que mi región D, como está ahí dibujada, es una región donde es muy complicada de escribirla como tipo 1, como tipo 2, o me quedan fórmulas difíciles. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que yo hice? Dice, supongamos que tengo unas coordenadas, en este caso doy nombres de coordenadas abstractas, después en cada caso concreto probablemente sean polares o coordenadas conocidas, donde tienen nombres definidos, pero digamos que son coordenadas abstractas u y v, y resulta que estas coordenadas yo fui lo suficientemente hábil para diseñarlas de manera tal que esta región D se describe de una manera muy sencilla, mi región de estrella. Entonces, ahora, como esta región de estrella es simple, yo lo que quiero es calcular esta integral, pero no usando la región D, sino usando la región de estrella. ¿Está bien? Entonces, observemos que al ser esto un cambio de coordenadas, esta D no es otra cosa que hacer psi en de estrella. Esta aplicación, que quiere decir que esta región se describe de esta manera en V, quiere decir que si yo a este rectángulo le aplico la transformación psi, la deforma en esta región D. Ustedes pueden pensar que esta psi es como ustedes tomaron un rectángulo de plástico y lo estiraron así, y fíjense que les quedó. Ese es D, y de estrella el rectángulo de plástico original. Y psi fue todas esas cosas, esos estiramientos que hicieron ustedes con el plástico. Bueno, entonces, ¿yo qué quiero acá? Yo quiero que esto sea igual a mi integral doble en D estrella du
de B. ¿Y qué hay que poner acá? Entonces, creo yo que una primera idea de qué hay que poner ahí, que cualquiera sin meditar mucho, digo, ¿qué tengo que poner? Bueno, digo, voy a poner f en xy, pero como x es x de v, y es y de v, directamente hago la composición. Entonces pongo f en x de v, y de v, y ahora tengo mi función definida ahí, porque cada vez que yo agarro un v, ese v me da un punto de d cuando hago esto, y ahora aplico f e integro, y esta tiene que ser la fórmula. Bueno, voy a tratar de convencerlos de que esta no es la fórmula, de que esto está mal. Bueno, vamos a ver un ejemplo para convencernos entonces de que esta fórmula, así como está escrita, está mal, de que hay algo que no anda. Entonces, mi ejemplo, tomemos como d al círculo unitario. Entonces, acá tengo mi plano XY, tomo la circunferencia de radio 1, y este es D. Esta región D yo la voy a describir en coordenadas polares. Si acá tengo R, tita, ¿qué tenemos? R entre 0 y 1, tita entre 0 y 2pi. Esta es D estrella. Y de acá para acá tengo mi transformación de coordenadas polares. Muy bien. Entonces fijémonos, ¿cuánto es el área de D? El área de D, todos conocemos, es pi por radio al cuadrado, el radio es 1, esto vale pi. ¿Está bien? Ahora, el área de D, nosotros ya vimos que esto se puede calcular mediante una integral doble. ¿Qué es? Es la integral doble sobre la región D de la función 1 de x de y. Bueno, pero si suponemos que esta fórmula es cierta, esto debería ser igual ¿a qué? A la integral doble en D estrella. ¿De qué función? Bueno, si 1, bueno, no importa dónde esté evaluado, 1 es 1. Entonces acá tendría que poner 1 de u de b. ¿Pero cuánto es esto? Esto es el área de estrella. El área de estrella es base por altura. Esto es 2pi. Pi igual a 2pi, eso sabemos que está mal. ¿Y dónde está el error? ¿Por qué esto funciona mal? ¿Por qué esto no da? Y si pensamos un poco la metáfora que les hice recién de qué si representa geométricamente esta función psi, es ustedes tomaron su rectángulo de plástico y lo tienen que estirar y deformar para ese rectángulo de plástico transformarlo en esta región D. Bueno, cuando ustedes hacen esa deformación, puede pasar que cuando estiran, el área lo agrandan. Entonces, algo que tenía un área, ustedes lo estiran y ocupa más área. Entonces, de alguna manera, lo que tienen que tener acá es algo que mida cómo esa transformación está modificando las áreas. Puede ser que en algún lugar esté estirando, entonces el área lo está aumentando, o que en otro lugar lo esté apretando, lo esté comprimiendo, entonces el área se achica. Entonces hay que buscar qué es el coeficiente que se pone acá que de alguna manera tiene que estar considerando esa transformación, cómo está deformando áreas. Eso que está acá, lo que hay que poner acá, que es lo que mide cómo una transformación deforma áreas, tiene un nombre en matemática que se llama el jacobiano de la transformación. Entonces vamos a dar ahora esa definición. 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 Tomemos psi de v, que es x de v, y de v. Es mi transformación de cambio de variables. Siempre pensemos que estas es coordenadas polares para fijar ideas, que acá v en realidad es r tita
y acá es R coseno tita, R seno tita. Tengo una transformación que me dan 2 coordenadas u y b, me devuelve 2 coordenadas x, y. Hay que pedir que este jacobiano, que esta transformación psi sea una transformación buena en el sentido de que yo le puedo calcular derivadas sin problemas. Vamos a pedir que sea de clase C1, que pueda derivar, a psi la puedo calcular las derivadas respecto de u y respecto de b. ¿Qué quiere decir derivar un campo vectorial? Porque esto es un de R2. Quiere decir que esta función la puedo derivar y que esta función la puedo derivar. Entonces, sea psi de clase C1. Si tengo derivadas, puedo derivarlas sin problema. Entonces, se define el jacobiano de psi a... Bueno, hay que hacer esta cuenta. Entonces, se escribe así. Jacobiano de psi en v. Este es un número y geométricamente lo que mide este número es si mi transformación en el punto u y b estoy estirando o estoy contrayendo. Entonces, este número, si es más grande que 1, quiere decir que estoy estirando. Si es más chico que 1, quiere decir que estoy apretando. Por ejemplo, si este número da 2, quiere decir que ahí localmente dupliqué el área. Si da 1/2, quiere decir que ahí localmente disminuí el área a la mitad. ¿Cómo se calcula este jacobiano? Este jacobiano se calcula de la siguiente manera. Tengo que armar una matriz. En esta matriz tengo que poner todas las derivadas parciales que me puedo armar con psi. ¿Sí? Lo que se llama la matriz diferencial de esta transformación. Que es derivar x, acá vendría x sub u, la derivada de x respecto de u. X sub b, la derivada de x respecto de b. Y en la segunda fila de la matriz vienen las derivadas de y. Y sub u, y sub b. Esta matriz, que está acá, a veces se la escribe de esta manera, se la pone de psi, que quiere decir la matriz diferencial de la transformación, la matriz de todas las derivadas parciales de la transformación. Bueno, a esta matriz lo que tengo que hacer ahora es calcularle determinante. Y por si faltara algo, después tengo que tomar el valor absoluto. Porque si solo me interesa el número, si es positivo o negativo no me interesa, valor absoluto. Parece algo raro esto. ¿Por qué tiene que ver esto con lo que dice que mide geométricamente? Bueno, vamos a ver más adelante un poco por qué esto, pero como para tirar una idea así que no quede tan volado, pero vamos a verlo con un poco más de detalle después. Lo que está pasando es lo siguiente. Cuando uno tiene una transformación, una función no lineal, y quiere ver qué pasa localmente, lo que tiene que hacer es Taylor, o la aproximación diferencial, el plano tangente. El plano tangente, en este caso, una función que va de R2 en R2, es como que tengo que ir el plano tangente de X, el plano tangente de Y, y eso viene de una transformación en R2, que es esta matriz. Esta matriz es como la transformación lineal o la función lineal que mejor aproxima a psi. Entonces, esta función transforma el espacio, deforma el espacio como lo deforma esa matriz. Y si ustedes a esta matriz le aplican la base canónica, quiere decir tomar un rectangulito de lado 1 y se lo aplican acá, esto me va a dar un paralelogramito. Bueno, lo que mide esto exactamente es el área de ese paralelogramito. Es decir, tenían un cuadradito de área 1 y dicen, cuando aplico esto, ¿qué área obtengo? Bueno, si obtengo área 2 es que ese rectángulo lo estiré, tengo el doble de área. Bueno, medio volado, pero esto es lo que se llama el jacobiano. Esto también tiene una notación que es bastante explícita, a mí me gusta esta notación, que se suele escribir así. Cuando quieren ver el determinante este, se pone de esta manera. La derivada parcial de xy respecto de v. ¿Sí? Y después, bueno, valor absoluto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, bueno, derivo x e y respecto de u y b. Bueno, quiere decir esto, hago esta matriz y pongo el determinante. Es una notación. Pero es bastante compacta y lo que tiene de bueno es que me ahorra, no tengo por qué hacer referencia a la psi, que a veces uno quiere hacer solo referencia a las coordenadas.
Acá solo aparecen las coordenadas x, y las coordenadas u y b. Bueno, este es el jacobiano. Esto es lo que me va a estar diciendo cómo deforma áreas esta transformación psi. Y este es exactamente el factor de corrección que hay que poner para que la fórmula que escribimos arriba y sí sea correcta. Entonces tenemos este teorema de cambio de variables que dice lo siguiente: sea psi de v, igual a x de v y de v de clase C1 e inyectiva. ¿Bien? Es importante que sea inyectiva porque tiene que ser un cambio de variables. Si no, por ejemplo, una cosa que no valdría es agarrar ese plástico que yo les decía y doblarlo a la mitad. Entonces eso claramente estoy mandando, ahí localmente no deformo áreas porque no estiro, pero el resultado es como que estoy pegando dos veces lo mismo, entonces no voy a preservar el área. Tiene que ser inyectivo para evitar esas cosas. Entonces, de clase C1 inyectiva, y f, una función definida de d contenido en R2 a valores en R, integrable. Pueden pensar que D igual a psi aplicado a un dominio de estrella. Entonces, en realidad en las aplicaciones f es continua, pero pongamos integrable porque con eso es con lo que vale el teorema, pero siempre vamos a tomar funciones continuas. Bueno, entonces, lo que vale es que si ustedes quieren calcular la integral doble sobre d de f de xy de x de y, esto coincide con la integral doble en d estrella de f de x de v y de v por el jacobiano de psi en v de u de v. Y esta es mi fórmula de cambio de variables. Bueno, vamos ahora a hacer algunos ejemplos para terminar la clase de hoy, unos ejemplos simples usando el cambio de coordenadas polares. Vamos a hacer los cálculos. La clase que viene vamos a ver más ejemplos y vemos otros tipos de cambio de variables. Bueno, vamos ahora a aplicar la fórmula de cambio de variables que acabamos de ver a un caso concreto, al caso de las coordenadas polares. Entonces voy a recordar primero las fórmulas que vamos a necesitar. La primera es la fórmula del jacobiano. Entonces el jacobiano de una transformación psi, esto es lo mismo que módulo de la derivada de xy respecto de v, que es lo mismo que el módulo del determinante de la matriz diferencial, que es xu, xb y sub u y sub b. Es el cálculo de jacobiano. Y lo segundo es la fórmula de cambio de variables que dice que la integral doble en d que coincide con la imagen de un dominio de estrella por esta transformación psi de mi función f de xy de x de y, esto es la integral doble sobre d estrella de f de x de v y de v por el jacobiano de psi en v de u de v. Estas son las dos fórmulas que vamos a usar. Ustedes no se las pueden olvidar. Estas fórmulas van a ser de acá hasta el final del curso fundamentales. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Primer ejemplo.
es coordenadas polares. Entonces, en el caso de coordenadas polares, lo que tenemos nosotros es que mi transformación psi, bueno, como son coordenadas concretas, no abstractas, no las llamamos u y b, sino las llamamos r y θ, que es como llamamos siempre las coordenadas polares. Es una función de r θ, que es xy, donde ¿quién es x? X es r cos θ, e y ¿quién es? Y es r sin θ. ¿Sí? Entonces, este es x y este es y. Bueno, empecemos calculando cuál es el jacobiano de esta transformación. Entonces, para calcular el jacobiano de la transformación, en vez de poner módulo de determinante, voy a poner directamente, que es una notación bastante usual también, poner módulo de la matriz. Cuando pongo la matriz con un módulo, quiere decir que le estoy tomando el determinante. Entonces me ahorro de poner todo eso. Bueno, ¿cuánto vale esto? Entonces, a ver, xr, tengo que derivar x respecto de r, me da coseno θ. Ahora tengo que derivar x respecto de θ. La derivada del coseno es menos seno, entonces me queda menos r seno θ. Ahora las derivadas de y r, seno θ. Y θ, la derivada del seno es coseno. Tengo que calcular el determinante de esto. La continúo acá. Coseno por r coseno. R coseno cuadrado θ. Menos r seno por seno. Este menos con este menos es un más y me queda r seno cuadrado θ. Si sacamos r factor común, me quedó r por coseno cuadrado θ más seno cuadrado θ, y esto es 1. Entonces me quedó r. Bueno, el jacobiano de las coordenadas polares tiene una expresión muy simple y muy agradable que es r. Ustedes, esta cuenta después no hace falta que la repitan cada vez. Ustedes cada vez, si van a hacer un cambio de variables, si van a usar las coordenadas polares, ya directamente pueden usar que el jacobiano vale r. Ya está, hicimos el cálculo. Muy bien. Entonces veamos ahora un ejemplo donde usemos esto. En calcular la integral doble en d de la raíz de, voy a copiarme los numeritos para no equivocarme, de la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado de x de y, donde d es la región dada por la siguiente manera: y mayor o igual a 0 y 1 menor o igual que x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. Muy bien. Vamos a tratar de hacer un gráfico de esta región. Voy a graficarla acá, en mis coordenadas x, y. Que y sea mayor o igual a 0 quiere decir que estoy en el semiplano superior. ¿Y qué significa que x cuadrado más y cuadrado es más grande que 1 y más chico de 4? Quiere decir que estoy mirando todos aquellos puntos del plano que están por afuera del círculo unitario y por adentro del círculo de radio 2. Entonces, si yo acá grafico el círculo unitario, este es 1, yo grafico el círculo de radio 2, este es 2, entonces la región que estoy buscando, estoy y positivo, semiplano superior, y entre los dos círculos. Este es D.
Bueno, quiero que intenten ustedes realizar una descripción de esta región, ya sea como región de tipo 1 o como región de tipo 2. Van a ver que es algo extremadamente difícil. ¿Está bien? Es extremadamente difícil. La tendrían que subdividir en un montón de regiones, esta región D, en D1, unión de 2, unión de 3, y las fórmulas que son en cada... bueno, traten de hacerlo, van a ver el trabajo que les da. Mientras que ahora, si la describimos usando coordenadas polares, van a ver que es extremadamente simple. Muy bien. Tratemos de dar una descripción. Antes de cambiar el pizarrón, vamos a usar el dibujo para dar una descripción en coordenadas polares de esta región. Es muy parecido a lo que hicimos al principio de la clase. Al principio de la clase, lo único que no teníamos era esta restricción. Mirábamos todos los que están adentro del círculo de radio 2. Ahora lo que estoy diciendo es y positivo al que antes, pero es entre el círculo de radio 2 y el círculo de radio 1. Eso lo que me introduce me cambia el límite del radio. El radio no es menor que 2, sino está entre 1 y 2. Entonces 1 menor o igual que R menor o igual que 2. Esto quiere decir estoy fuera del círculo de radio 1 por dentro del círculo de radio 2. ¿Y qué podemos decir del ángulo θ? Cualquier punto que está acá tiene el ángulo que va entre 0 y pi. Una vez que ya me paso, estoy en el semiplano inferior. Entonces voy a tener que 0 es menor o igual que θ, menor o igual que pi. Bueno, esta es la descripción en polares. Creo que ya todo el mundo se convence de que en polares esto me da una descripción muy sencilla, y si tuviera que describirlo en cartesianas, es un lío tremendo. Bueno, entonces esta región se describe como de estrella igual 1 menor o igual que R menor o igual que 2, 0 menor o igual que θ menor o igual que pi. Y acá tengo mi región de estrella. Entonces la fórmula de cambio de variable me dice que si yo quiero calcular la integral doble sobre d de la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado de x de y, tengo que escribir todo en términos de las nuevas coordenadas. Esto va a ser la integral doble sobre d estrella. Bueno, mis nuevas coordenadas, mi psi de r θ es r cos θ, r sin θ. Bueno, ¿qué pasa en esta función si yo acá reemplazo x por r cos θ e y por sin θ? Bueno, esto es muy fácil ver que es 9 menos x cuadrado más y cuadrado. Y x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. No hace falta que hagamos la cuenta, ya lo hicimos 20 veces. Entonces, la función me queda escrita como la raíz cuadrada de 9 menos r cuadrado. ¿Qué tengo que poner ahora? ¿Qué dice la fórmula de cambio de variable? Después de que evalúe la función f en mis nuevas coordenadas, tengo que poner el jacobiano. Es fundamental, el jacobiano ya le mostré en el ejemplo, si no ponen el jacobiano está mal. Entonces hay que poner siempre el jacobiano. El jacobiano lo calculamos acá. El jacobiano me dio R. Entonces acá va R. Vamos acá a notar que este R es el jacobiano de mi transformación. dr de θ. Pero ahora es donde usamos que la región de estrella en mis nuevas coordenadas tiene una descripción extremadamente sencilla, que la tenemos ahí. Es directamente un rectangulito, entonces un integral como las primeras que calculamos. Esto entonces va a ser igual a, hay que hacer Fubini de alguna manera, por ejemplo, podemos poner entre 0 y pi, entre 1 y 2, la raíz cuadrada de 9 menos r cuadrado por r diferencial de r, diferencial de θ. Bueno, ahora tenemos que hacer el cálculo de este integral que está acá, hay que calcular una primitiva. Esta primitiva no es muy complicada porque justo r es casi la derivada de lo que está acá adentro. Si yo acá miro la derivada de lo que está acá adentro es menos 2r, o sea que
que poner ahí. Entonces acá hay que poner, voy a hacer la cuenta acá al lado porque si no me voy a equivocar. Si ustedes quieren calcular la primitiva de la raíz de 9 menos r cuadrado por r de r, acá hacen el cambio de variable o la sustitución, van a llamar u a 9 menos r cuadrado, du es menos 2r de r, con lo cual r de r es du dividido menos 2. Entonces, esto me queda igual la integral de la raíz cuadrada de u por du sobre menos 2. Esta es u a la 1 medio. Y la primitiva de u a la 1 medio es, bueno, tengo 1 dividido menos 2. Y tengo que poner u a la 3 medios dividido 3 medios. Que me quedó menos, este 2 con este 2 se va, 1/3 de u a la 3 medios, más c. Y u era esto que estaba acá, entonces esto me quedó menos 1/3 por 9 menos r cuadrado a la 3 medios, más c. Bueno, si volvemos acá, me quedó la integral entre 0 y pi. Y tengo que poner esta primitiva, menos 1/3, 9 menos r cuadrado a la 3 medios, evaluado entre r igual 1 y r igual 2. Y al resultado todavía integrar diferencial θ. Algunos por ahí ya se dieron cuenta, otros por ahí no lo miraron todavía, pero lo que es claro es que toda esta expresión que está acá no tiene θ. Al no tener θ, la integral respecto de θ va a ser directamente multiplicar por pi, que es la longitud del intervalo. ¿Sí? Entonces, acá va a ser directamente esto igual a pi por lo que me dé hacer este Barrow. ¿Está bien? Eso es simplemente porque el integrando ya no depende de θ. Entonces, si evalúo en 2, 2 al cuadrado es 4, 9 menos 4 es 5. Me queda menos 5 a la 3 medios, es 5 a la 3 medios, vamos a dejarlo así, dividido 3, menos, con menos es un más, cuando r es 1, 9 menos 1 es 8, y me queda 8 a la 3 medios dividido 3. Bueno, esa es la expresión que queda. Si quieren ustedes con la calculadora dar una aproximación a 2 dígitos, lo pueden hacer. Bueno, vamos a terminar la clase haciendo el cálculo o verificando el cálculo del área del círculo. Vamos a usar lo que vimos recién, el teorema de cambio de variable, para redescubrir la fórmula del área de una circunferencia. Entonces, lo que vamos a tener nosotros ahora es D, es la circunferencia, o el círculo de radio R mayúscula. Entonces, esta es mi región D. Este es D. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Cómo con esta técnica también podemos hallar de manera bastante sencilla la fórmula para el área de este círculo. Entonces, el área de D, bueno, ¿cómo se calcula? Se calcula haciendo la integral doble sobre D de la función 1 de x de y. ¿Qué tenemos que hacer ahora entonces? Vamos a hacer coordenadas polares. Vamos a describir esta región D usando coordenadas polares. Esto sería en coordenadas cartesianas, x, y vamos acá a hacer la descripción en coordenadas rθ. Bueno, en coordenadas rθ, ¿cómo se describe la circunferencia? Bueno, esto ya me parece que es bastante elemental a esta altura. El radio r toma cualquier valor entre 0 y
R mayúscula, que es el radio de la circunferencia. Entonces, si por acá está R mayúscula, ese es el intervalo donde vive la variable R minúscula. Y el ángulo θ es arbitrario. Cualquier ángulo es admisible, o sea, θ puede tomar cualquier valor entre 0 y 2π. Entonces acá está el 2π. Y esta que está acá va a ser entonces mi región de estrella. Entonces la descripción en coordenadas polares es 0 menor o igual que R minúscula menor o igual que el radio de la circunferencia y 0 menor o igual que θ menor que 2π. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué dice el teorema de cambio de variables? El teorema de cambio de variables me dice que esta integral va a coincidir con la integral doble en la región de estrella. La función es la misma porque 1 es 1, no importa en dónde yo lo evalúe, vale siempre 1, por el jacobiano de mi transformación. ¿Quién es mi transformación? Acá, igual que antes, es psi de r θ, es r cos θ, r sin θ, ¿sí? Y el jacobiano de esta transformación ya la calculamos, vale R. Entonces acá viene R, que es el jacobiano, y acá tenemos que poner diferencial de R, diferencial de θ. Bueno, ahora tengo directamente una integral en un rectangulito de una función muy simple que es R. Hagamos la cuenta. La integral entre 0 y 2π. Acá es donde se mueve θ. La integral entre 0 y R grande. Aquí es donde se mueve la variable R minúscula. Mi integrando es R chiquita, diferencial de R, diferencial de θ. Muy bien. Esta primitiva es muy fácil. Esto es la integral entre 0 y 2π. La primitiva sería R cuadrado sobre 2. Esto hay que evaluarlo entre 0 y R. Y al resultado de esto, diferencial de θ. Esto me quedó R grande al cuadrado sobre 2 en 0 vale 0. Entonces me queda la integral entre 0 y 2π de R grande al cuadrado sobre 2, diferencial de θ. Y igual que nos sucedía en el ejemplo anterior, mi integrando no depende de θ, sale para afuera y me queda directamente la longitud del intervalo. O sea, esto va a ser 2π por R cuadrado sobre 2, que simplifico y me queda pi R cuadrado, que es la fórmula famosa que todos conocemos del área de la circunferencia. Y acá tenemos una nueva forma de verificarlo. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos en la que viene.